Ok, buenas noches. Voy a compartir. Me dicen cuando lo vean la presentación. Ok, ok. Ahí ya pueden verla. Todavía Ya no. se ve, exacto. Ok, quito que esta cosa se... Ok, ok. Como ya lo había indicado, ¿verdad? Sí, pues vamos a hablar un poquito sobre este tema, ¿verdad? Sábado o domingo. ¿Cuál es el día del Señor? Ya sabemos nosotros que, que ya se nos dice en la Biblia este punto, ¿verdad? Que el día del Señor o el día que se descansa es el sábado en el Antiguo Testamento, pero a través del proceso, como muchos otros temas que ya se han visto en estas clases, el Señor nos va dando a entender poco a poco lo que Él quiere. ¿Por qué nosotros no aprendemos las cosas de golpe, digamos? Así como los niños van aprendiendo poco a poco a caminar, a aprender palabras nuevas y poder pronunciarlas apropiadamente y toda la cosa, así también el conocimiento de lo que Dios quiere para que nosotros le amemos, le adoremos, nos dejemos guiar y así podamos rendirle el culto apropiado, poco a poco nos va enriqueciendo y enseñando para que nosotros podamos ir creciendo. Y entonces eso es lo que vamos a reflexionar un poquito y digamos, y hablarlo, ¿verdad? Porque yo pienso que este tema es importante por el hecho de que ya sabemos muchas otras cosas y tenemos que ver por qué muchos detalles de por qué se hacen así, por qué no se hacen de otra forma, o por qué si antes se hacían de una forma que nosotros creíamos, ahora lo vamos a apropiar de otra. Todos esos cambios o todas esas situaciones que se van presentando, tenemos que saber más o menos cuál es la razón. Y por eso es que necesitamos aprender para poder nosotros ir interiorizando estos puntitos y viviendo mejor la gracia que el Señor nos da de una u otra forma. Entonces, vamos a ir avanzando sobre este tema. Lo primero, ¿verdad? Es ver que estas ideas son sacadas de la escritura, ¿verdad? La tradición de la iglesia y de puntos históricos que se han dado, acontecimientos históricos que existen y existen escritos sobre ello. Ok. Lo primero es el origen, digamos, del sábado. ¿De dónde salió el sábado? Porque a veces no nos ponemos a ver eso, aunque yo creo que ya lo sabemos por casi definición, ¿verdad? Vemos en el Génesis que ahí Dios fue construyendo, ¿verdad? Y acabó su obra y descansó, dice, ¿verdad? Descansó el séptimo día. Y entonces ahí viene ahí el sábado. El sábado es ese día precisamente que el Señor descansa. Así como también, ¿verdad? Se nos dice en el Éxodo, ¿verdad? Que debemos de honrar al Señor descansando ese séptimo día para descanso y admiración de la obra del Señor, vivir y poder obtener esa gracia que el Señor nos da. Además, digamos que este término, esta palabra, desde el punto de vista bíblico, proviene de una raíz, ¿verdad? Que significa reposo, precisamente, ¿verdad? Es un concepto que viene del Antiguo Testamento y entonces ahí tenemos que es la palabra de descansar, pero no y descansar, tal vez como algunas veces nosotros tenemos que descansar, es no hacer nada, ¿no? En ese sentido, no es, sino que es en un estar tranquilos, calmados, pero al mismo tiempo haciendo algo, ¿verdad? Dando gracias a Dios, en el caso de nosotros, en el caso del mismo Dios que descansa, es de admirar y de ver todo lo bueno que había hecho, toda la gracia que había dado. Por eso este término reposo en la Biblia podemos verlos en el sentido del tiempo, ¿verdad? Que cuando, por cuánto tiempo, bueno, en el caso, ¿verdad? Del séptimo día, el sábado, por un día, como nos dice en Éxodo 20:10, ¿verdad? O por un año en el Levítico, o por 70 años, que es, por eso, no sé si ustedes han oído, aquí en Costa Rica casi no se usa esos términos, ¿verdad? Pero dicen hay veces el año sabático, o algo así, ¿verdad? O vamos a sacar el sabático, o vamos a vivir el sabático. Y es precisamente por eso que descanso o un reposo de un tiempo, de una actividad muy fuerte que se tuvo y entonces las personas vienen y descansan. ¿Para qué? Para dar tiempo
a reconstruirse, a crecer y a poder dar más de uno en las siguientes labores que vengan. Ok, ¿y de dónde, verdad, viene esta transición en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Podemos ver que, como nos dice en ese proceso, en el Éxodo 12:16, se declaran santos tanto el primer día como el último día. ¿Verdad? El primer día, ¿verdad? Que el último día que sabemos que es el sábado, como ya lo habíamos dicho, que es el último día de la creación, y entonces el Señor descansó. Pero también después de eso, ¿verdad? Se nos dice en Éxodo 12:16 que también la práctica judía era eso, respetar y reservar ese día para el Señor. Pero como nos indica aquí, con el tiempo y la observación del sábado, se volvió mucho un rito, y un rito, como lo hemos visto y lo sabemos, ¿verdad? En muchas partes de los textos, sobre todo en estas semanas que hemos estado viendo, no recientemente, sino en las anteriores, donde se habla del sábado, y que vemos cómo lo usan inclusive como una arma contra Jesús, a sabienda que es un día de descanso para el hombre, como el mismo Señor nos dice en otra parte, ¿verdad? El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, pero no se tiene en cuenta eso, ¿verdad? Sino que se vuelve algo para utilizarse, más que algo para vivir y dar gracias a Dios. También en Isaías, ¿verdad? Se nos advierte precisamente de esto. El incienso no es abominación las lunas nuevas, los sábados y el convocar asamblea, ¿verdad? Nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque precisamente se ha vuelto algo superficial, algo simplemente de hacer como un rito superficial, como un rito externo y no en la vivencia a la cual el Señor quería de parte de nosotros y así vivir y conocer y acercarnos. Por esto, en la historia de la salvación, ¿verdad? El que está dividido en este concepto, en la antigua y la nueva alianza, está ahí, donde se nos dice en la ley, ¿verdad? En Éxodo, de que debemos de descansar. ¿Eh? Y la nueva alianza que fue sellada con la muerte de Cristo, ahí que debemos de descansar. Y entonces ahí viene esa disputa, ¿cuál es lo más importante para nosotros? ¿Cuál es lo que nosotros debemos de respetar o sentir más en nuestra vivencia y nuestra relación con Dios? ¿Qué nos debe dar el momento de antes, que era el día cuando se termina la creación, o la venida del Señor y que sella el proceso de rescate por nosotros? Ahí debemos de ver y sopesar nosotros qué es lo que el Señor quiere, a qué el Señor nos llama en esta vivencia y en este hacer. Y entonces vemos en este otro principio de todas esas prefiguraciones que han habido y que precisamente se relacionan con esto que les estaba hablando, como por ejemplo el maná, que se relaciona en una prefiguración de ¿qué? De la Eucaristía. Así que también, ¿verdad? Vemos cómo ese proceso va cambiando y vamos nosotros mejorando. Y también vemos como la circuncisión es una prefigura de ¿qué? Del bautismo, ¿verdad? Y entonces vamos teniendo ese cambio y esa actitud de cómo ya no es simplemente el dar algo de nosotros, sino que es darnos nosotros mismos, algo poco más profundo y que a veces nosotros no logramos entender y no logramos aclarar en nuestra vivencia. Por eso debemos de irlo dilucidando, abriéndonos paso para nosotros poder acercarnos al Señor. En eso nosotros debemos de ir viéndonos y dándonos cuenta que lo más importante no es tan solo respetar ese día de descanso, sino que, ¿qué es lo más importante? La resurrección del Señor, ya que se nos ha dicho que si el Señor no hubiera resucitado, ¿verdad? Como nos dice Pablo, vana sería nuestra fe. Y entonces vemos aquí cómo esos procesos que se van dando y se van aconteciendo, van dando apertura, así como vemos que el Antiguo Testamento es donde se establecen, se dan a conocer las promesas, pero el Nuevo Testamento es la realización de todas esas promesas. El sábado en el Antiguo Testamento, por eso es una sombra teológica preparatoria. ¿Para qué? Para el domingo, o sea, el día del sol, el día del Señor.
Ok, y entonces volvemos a lo que ya estamos dicho. ¿Qué es lo más importante? El evento central de nuestra fe viva, la resurrección. ¿Y qué fue ese día? Fue en domingo. Por esto, como ya les había indicado, que nos dice Pablo, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Eso es un milagro y en el cual la misma humanidad, a pesar de las muchas cosas que se dicen, ese hecho ha dividido la historia en dos partes, la antigua, ¿verdad? Y la nueva. Y vemos el mismo calendario que está relacionado así, en esa forma. Por eso vemos en los cuatro evangelios que se establece, es un hecho establecido. En los cuatro está contado o narrada esta historia de qué? De la resurrección del Señor, de este gran milagro que ha sucedido. Y ahí es donde entonces se establece. ¿Y cuándo fue eso? Fue el primer día de la semana, precisamente el domingo. Los cuatro evangelios precisamente nos relatan y nos confirman unánimemente la resurrección que se dio el día domingo. Ok, y aquí vemos otros puntos importantes, porque es cierto, el punto central es la resurrección del Señor, pero hay otros eventos importantes que también se nos vienen dando y acontecieron, como ya podemos eh, haber visto nosotros en estos días anteriores, ¿verdad? De que se dieron, como estos que se están especificando aquí, que son grandes puntos de narrativa del Nuevo Testamento. No son, ¿verdad? El encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, que precisamente será al partir el pan, pero ¿cuándo? Un domingo. 8 días después, ¿verdad? El domingo se apareció a los apóstoles a puerta cerrada para vencer sus dudas. Otro acontecimiento, el aparecimiento y que se le da a los apóstoles. Sucede en día domingo. Y vemos también el día de Pentecostés, cuando suscita, cuando se da, cuando hay ese bajar del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y por consecuencia, el inicio de la iglesia, un día domingo. Estos tres eventos que son importantísimos, ¿verdad? En la vivencia de la iglesia, ¿verdad? Se dan y ocurren ese primer día de la semana. Y entonces vemos que ese domingo tiene una relevancia no solo en el punto central que es la resurrección del Señor, sino en otros acontecimientos de gran importancia de el acontecer de nuestra fe cristiana. Y aquí vemos otro punto importante, que es el día octavo, que lo estamos, como lo indica en el catecismo, ¿verdad? En el 2174, que ese día es como una prolongación del séptimo día, de ese séptimo día que el Señor descansó y que ya estaba todo hecho, pero vino el Señor y con su resurrección vino y recreó todo, hizo todo nuevo, como él mismo lo dice, yo he venido a hacer todo nuevo, ¿verdad? Y entonces ahí él viene y ese precisamente, ese día, después del séptimo día, si uno sigue contando, dice uno es el 8, pero en realidad es el inicio de nuevo. Es como el primer día que es de la creación. Es como retomar todo y recrearlo, rehacerlo, volver a iniciar todo, pero ya en, el proceso nuevo que ha venido Cristo a establecer. ¿Para quién? Para todos, el que quiera unirse a Él. Así también San Justino Mártir nos explica cómo ese octavo día, ¿verdad? Que el que sigue precisamente al sábado, significa la nueva creación, inauguración de esa resurrección. Por eso los cristianos, ¿verdad? En ese día se ha convertido en la primera de todas las fiestas, conocido, ¿verdad? En el latín, como bueno, lo hemos oído en algunas frases, Dies Dominic, que es el día del Señor, domingo, ¿verdad? Que entonces nos llama a vivir. Y teológicamente, el domingo es el octavo día que trasciende la semana terrenal y simboliza la eternidad. Y es inicio, precisamente con la resurrección del Señor, el inicio hacia el camino de la vida eterna. El que quiere tomarlo, tiene que tomar ese camino, aceptar la resurrección de Cristo como el hecho para su camino hacia la eternidad. El aceptar que Cristo ha resucitado y entonces si ha resucitado, nosotros
es válido todo lo que se nos ha dicho. Y entonces caminamos hacia esa vida eterna. Entonces, viendo un poquito más, digamos, de los primeros cristianos y tomando también como evidencia histórica, San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Nos exhorta que la iglesia, ¿verdad? No debe vivir según el judaísmo, ¿verdad? Pidiendo todo amigo de Cristo, guardar el día como el rey de todos los días. Así nos indica, ¿verdad? San Ignacio, que es los cristianos debemos de vivir este día del Señor, ¿verdad? Como el rey de todos los días, el día principal, el día más importante entre todos los días. Y por eso es que nuestra misa dominical es tan importante y es de tanta importancia que nosotros debemos, a menos que haya algo de mucho peso, no faltar, porque es una reunión, es una asamblea, la cual estamos siendo llamados para celebrar no solo el rito, es vivir el rito en la profundidad del que nos manda la ley, el tercer mandamiento, de vivir, ¿verdad? Las fiestas. Esas fiestas que es un encuentro con Cristo, con ese que se ha dado por nosotros y que está vivo. También San Bernardo, ¿verdad? Nos indica que en el principio de un día octavo, por lo que celebramos el día octavo con un regocijo por ser el día que Jesús resucitó. Y ahí está la clave, es el día que Jesús resucitó. Esa es la relevancia, esa es la importancia, ese es el centro de eso, aunque ya vimos que hay otros detalles, pero lo más importante es eso, por eso debemos celebrarlo, como ya nos dijo San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Como el rey de todos los días. Documentos, por supuesto, como estos, demuestran que el cambio ya está cimentado apenas, ¿verdad? Décadas después de la ascensión del Señor. Desde el puro inicio, la misma, la misma comunidad fue desarrollando eso y viviendo ese día como el más importante de todos y dándole inclusive títulos como este que nos dice San Ignacio, el rey de todos los días. Y ya vemos, ¿verdad? Que del año 100 la evidencia documental nos está probando, nos está dando observaciones de que el domingo era una práctica apostólica establecida ya desde este primer siglo. Y por eso nosotros debemos de seguirlo celebrando y más bien conociendo esto, debemos de celebrarlo con mayor ánimo, con mayor precisión y con mayor entusiasmo y no un entusiasmo que viene de fuera, sino un entusiasmo que viene del corazón, que está ardiendo por ese amor que el Señor nos llama a vivir todos los días. Entonces, el día del Señor, ¿verdad? Está en la Escritura, en la historia, en nuestra profesión de fe. El sábado en el Antiguo Testamento cumplía su propósito al preparar al pueblo de Dios para como un verdadero reposo con la resurrección de Cristo. La antigua alianza se iba perfeccionando, pasando por todas esas realidades y esas vivencias y fue creciendo hasta desembocar en la venida del Señor y por consiguiente en la nueva alianza. Esa conversión de la victoria sobre la muerte de Cristo, ¿verdad? En el Espíritu Santo y el testamento que se nos ha dado desde los primeros cristianos vemos que es irrevocable el hecho de que el domingo es la fiesta primordial, en el que se celebra la fiesta primordial que debemos de vivir nosotros como cristianos, como católicos, como verdaderamente seguidores de Cristo, porque estamos celebrando ese día, el día precisamente, y en el día es donde debemos de reunirnos como Él nos llama a reunir, en el día precisamente que Él estableció como momento de resurrección. Entonces, el domingo, hoy, a evidencia de esa fe, ¿cómo la estamos celebrando? La hemos celebrado en familia, ir y vivirla. Es el encuentro semanal con ese resucitado, con ese que se nos da a comer. Es el banquete eucarístico que representa, ¿verdad? Ese reposo del creyente, donde cesa el trabajo material para alimentarnos de ese Señor que se nos está dando. Por eso debemos fortalecer la comunidad cristiana, uniendo las familias y todos nosotros juntos, ¿verdad? Como verdaderos cristianos a ese llamado
del día de la alegría y el gozo, porque es el encuentro, el reencuentro, porque debemos de estarnos reencontrando una y otra vez, así como Él siempre nos busca, nosotros debemos de estar aceptando y reencontrando con esa vivencia de fe y de amor, de entrega de Cristo por nosotros, así como nosotros debemos de darnos y aceptar y decir ese sí, como lo hizo María. Por eso este dato, desde que hace 1900 años, ininterrumpidamente los cristianos celebramos el domingo como el Día del Señor, el día de mayor importancia, el Rey de los días. Por eso preguntémonos nosotros, ¿estamos viviendo nuestro domingo como un verdadero día de consagración y de reposo espiritual? ¿Estamos verdaderamente celebrándolo como es debido? ¿O apenas sacamos el ratito para la misa? ¿O hay veces ni siquiera eso logramos? Porque eso es importante ver cómo lo estamos celebrando. Entonces, ¿cómo estamos viviendo el Día del Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? El Señor nos llama y nos espera ahí a nosotros para ese encuentro con Él, pero ¿cómo lo vivimos? Eso es lo importante. ¿Cómo estamos nosotros encontrándonos con Cristo en ese día en el cual Él se ha dado y se sigue dando por cada uno de nosotros? Bueno, así en resumen, ¿verdad? Podemos decir, ¿cuál es el planteamiento del problema? Sábado o domingo. ¿Qué día debemos de guardar los cristianos según la Biblia y la historia? Vemos que el 100% de los evangelios apuntan que el primer día de la semana, o sea, el domingo. Y así vemos la argumentación y los puntos para poder solucionar este dilema o este planteamiento de este problema. Pues, el séptimo día fue un reposo preparatorio. ¿Para qué? Para esa resurrección del Señor. La luz de Jesús resucitó y envió su espíritu en domingo para que nosotros pudiéramos prepararnos y caminar en ese camino que inicia ese octavo día o el, el día después del séptimo. La tradición desde del año 100, ¿verdad? Vemos cómo los creyentes celebran el día octavo. Y entonces ahí vemos ese resultado. Los cuatro evangelios nos confirman la fecha, ¿verdad? 2 milenios de tradición, una nueva creación inaugurada. Tenemos los datos para que desde el 117 después de Cristo, el domingo ya era considerado el rey de todos los días. Y nos lo dice. Y hoy lo estamos celebrando. Y entonces hoy ya lo sabíamos, pero debemos ratificarlo y darnos cuenta que está ahí bien especificado por la escritura y por la misma historia y la tradición de la iglesia, por qué nosotros celebramos en domingo. Así por eso el Día del Señor, ¿verdad? Lo vemos que en la antigua alianza, descanso el séptimo día, mandato de santificar sombra de lo que se venía, como nos dice en hebreo. Mientras tanto, en el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús, la aparición de Mao, el descenso del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos esa vivencia. Además, también tenemos la parte histórica y la tradición, la escritura de Bernabé, la de San Ignacio de Antioquía y la doctrina del día octavo que nos muestra el catecismo. Así por eso, viendo todo este proceso y más o menos tenemos que llegar a esa conclusión. Lo importante es celebrar el Día del Señor, ¿qué? Que es el domingo. ¿Y por qué? Porque es el día en que el Señor ha resucitado y nos llama a cada uno de nosotros a vivir esa nueva creación desde ya. Aunque, ¿verdad? Como sabemos, como nos dice San Pablo, todavía no hemos llegado ahí, pero estamos en ese proceso porque todos somos llamados a ser santos y por eso comenzamos ese proceso de santificación en ese día. ¿Precisamente qué? Porque Cristo ha resucitado y si no ha resucitado Él, nosotros también resucitaremos con Él si morimos con Él. Por eso toda la Sagrada Escritura converge a esto. El Antiguo Testamento preparó el terreno mediante el Shabbat, pero la realidad definitiva se alcanzó con la victoria sobre la muerte. La historia verificable de evidencia que él cambió al domingo, fue una alteración humana. No fue una alteración humana, sino el reconocimiento de la nueva creación de Dios, el nuevo proceso de vivir o la venida del Señor para hacer todo nuevo. ¿Que comienza cuando? Cuando Él resucita y Él nos viene a dar
todo eso nuevo, para que nosotros caminemos hacia esa vida que Él nos llama. Por eso, animémonos y veamos que eso es a lo que el Señor nos llama. Y con esto terminaría esta presentación de, digamos, de puntitos que hay que ver y que hay que reflexionar. Y yo creo que todos los puntos, creo, ya los sabíamos nosotros o los teníamos ahí en algún ladito, pero aquí es como una recopilación de todos esos datos para que nosotros veamos que ahí la vivencia y la celebración del domingo está respaldada por toda una historia que de nuestra fe, de nuestra vivencia de fe de 2000 años. Bueno, hasta aquí llegaría yo la presentación. Muchas gracias, Bismarck, por la presentación y el tema. La verdad es que es un tema corto, ¿verdad? Pero Ujú, bastante bonito porque, sí, porque nos explica bien, ¿verdad? Porque a veces hemos escuchado comentarios de muchas personas que a veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué sábado y no domingo? También sabemos de que hay sí, algunas sectas protestantes que guardan el sábado, ¿verdad? Al estilo judío. Entonces, no sé, hermano, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quiera realizar. Doña Adriana, adelante. Muchas gracias. Sí, precisamente de eso que acabas de decir último, Cindy. Para algunos, entonces, ni siquiera trabajan el sábado porque no se puede, no hacen de comer, etcétera, etcétera. Pero también algunos otros hermanos separados lo también festejan como nosotros el domingo y es el día que se reúnen en familia o que van al culto. Entonces quiere decir que entre ellos mismos, hermanos separados, llámense como se llame, de una secta o de otra, entre ellos mismos también tienen bastante diferencia o, ujú, bueno, ujú. hay un dicho que dice divide y vencerás. Pero entonces veo que sí, que entre ellos mismos tienen como esa discordia, como esa disyuntiva de que no se ponen de acuerdo en eso. Eso para Martín Lutero, ¿cómo era? Que son básicamente como los protestantes, las personas que como que más lo atacan a uno, a nosotros. ¿Cuál sería? Es que en realidad, digamos, para Martín Lutero eso no era, no era importante, por decirlo así, digamos. No, no, eso no hay ahí ninguna disputa. Si nosotros vemos documentos de él, no se habla sobre ese punto. Eso ya se viene dando muy recientemente. Si usted ve todos los que hablan de eso, ya es como una época más reciente, digamos. Todos los que celebran y se van por esa vía tienen mucho que ver, digamos, sobre todo con la época de allá, digamos, del protestantismo inglés más que todo y ya más en Estados Unidos, ¿verdad? Si usted ve, muchas de este tipo de protestantismo es de ellos, digamos, vienen con esas ideas, porque eso, como usted ha dicho, ¿verdad? Se ha dividido tanto que cada quien va sacando sus ideas y muchas ideas no son del inicio del protestantismo, sino que fueron posteriores, ¿verdad? Porque a algunos se le ocurrió que, hey, esto, ¿por qué? ¿Por qué lo celebramos así? Si los judíos lo celebraban de otra forma, entonces celebremos como los judíos, ¿verdad? Pero no hacen un estudio más profundo, la mayoría no hace profundos estudios, digamos, de historia, de la vivencia de los primeros cristianos, ni nada de eso, si se celebraba ahí, si no se celebraba, qué pasaba, ¿no? ¿Verdad? Simplemente se le ocurrió a alguien y ahí hay. Y algunos dicen inclusive, ¿verdad? Si usted lee algunas de estas digamos, tipos de protestantes que, como los adventistas del séptimo día o algo así, ¿verdad? Ve que ellos inclusive se atienen digamos, soportan esta idea en, digamos, en apariciones o que tuvieron alguna revelación o cosas así para decir que ese es lo importante, que es el séptimo día, como lo hacían los judíos, no como lo dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces es una cuestión muy de ellos, digamos, de esa específicamente, porque como usted estaba mencionando, hay muchísimos otros y principalmente los que vienen más del protestantismo más histórico, no tienen esta idea.
Ok, muchas gracias. Gracias, doña Adriana. Hermanos, ¿alguno más? ¿Tiene alguna consulta, algún comentario? Si el tema les quedó claro, les quedó alguna duda. Y no, es que ese tema, así como decía Cindy, es pequeñito, ¿verdad? Y es Sí, muy específico. exacto. Es bastante corto y bueno, la explicación, Bismarck, la verdad, bastante bien. Muchísimas gracias más bien por tu tiempo, porque definitivamente, yo recuerdo que en el trabajo tuve un compañero que era, ay, ¿cómo se llama? Adventista. Ujú, Entonces el viernes a las 3 de la tarde ya tenía que estar en la casa, ¿verdad? Porque, y ujú, guardaban todo, digamos, como todo la tarde del viernes, parte del sábado, como hasta las 3 ujú, de la tarde nuevamente. sí, Entonces no comía cerdo y varias cosas que tenía alguna similitud, ¿verdad? También con las creencias de parte de los judíos. Pero tal cual como decía a doña Adriana, o sea, todas las hermanos protestantes, ¿verdad? Todas las iglesias protestantes tienen creencias diferentes. Entonces, por ejemplo, en el mormonismo, el domingo se guarda, en este caso no era sábado, era el domingo, se guarda de una forma, digamos, que se hace ver muy estricta. Por ejemplo, el sábado usted tenía que dejar lista lo que se iba a comer el domingo, ¿verdad? El almuerzo, el desayuno, la cena, porque el guardar el reposo para ellos definitivamente era no hacer nada, tan siquiera que usted se levantara a cocinar. ¿Verdad? Porque usted tenía que dedicar el día para ayuno, oración, ¿verdad? Si se iba a comer alguna comida que ya estuviera preparada, que no hiciera que la persona ejerciera algún tipo de trabajo para realizar algo. Entonces, digamos, todas tienen mucha diferencia en la forma en la que se guarda el domingo, ¿verdad? O el sábado, ¿verdad? Dependiendo de ujú. la, de la La iglesia deno- protestante. sí, la denominación, digo. Es de la denominación, exacto. Entonces, todas tienen diferencias enormes, ¿verdad? Que eso no sucede, por ejemplo, en la fe católica de nosotros, en donde usted vaya, a cualquier parte del mundo, el domingo, ¿verdad? Se celebra la misa, se lee la misma liturgia, o sea, es prácticamente igual. Dígame, doña Rosibel. Sí, está bien, Cindy, gracias. Bueno, una de mis mejores amigas, ella se convirtió al judaísmo, ¿verdad? Y los sábados ellos hacen, bueno, ya el esposo murió, pero ella y la hija todos los sábados hacen el Shabbat Shalom, lo que Exacto. es que comen a las 5 de la tarde o a las 6, toman un vino, bueno, un vino dulce y una especie de pan que es especial y se hace una oración de ellos que ellos hacen, ¿verdad? Y se canta ahí, se hace un canto, todo en hebreo, Ujú, pero sí, todos los sábados ellos lo hacen. Y ahora que ustedes mencionan sobre los adventistas, ese tipo de ritos, por decirlo así, también lo tienen cuando celebran el Yom Kippur, que ujú, ellos empiezan un ayuno el día ujú. anterior y durante 2 días, o sea, no hacen nada, ¿verdad? Pasan en un ayuno que... Entonces yo digo, eso es como la prefigura, pienso yo. Sí, Nosotros cuando deberíamos de verdad guardar un ayuno, cuando estamos en cuaresma, ¿verdad? Entonces no sé si eso también tiene que ver en algo. Es solamente un sencillo aporte. sí, no. Eso que está indicando doña Rosibel tiene que ver, digamos, en el sentido de la apreciación y cómo uno ve la celebración y el culto al Señor, ¿verdad? Los judíos tenían su forma. Y eso, como han visto, son, digamos, prefiguraciones de muchos aspectos de cómo se fue evolucionando el proceso a lo que nosotros tenemos hoy. Eso no quiere decir que lo que tengamos hoy necesariamente sea, digamos, lo estemos haciendo como Dios quiere o lo mejor posible, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros vamos en ese proceso y hemos ido, la misma iglesia ha ido modificando, ¿verdad? Las cosas, pero a un paso digamos, conforme va y el Señor quiere.
no conforme a nosotros nos dé la gana, digamos, por decirlo así. No se introducen cosas raras ni nada, aunque haya cosas, digamos, que algunas personas quieran hacer en las misas o en algunas otras actividades, y entonces uno ve cosas raras y ahí uno dice, ¿y eso por qué? ¿Verdad? Pero hay cosas y de ritos que todavía, digamos, en ciertas, puede decir, misas, aunque no la latina, digamos, porque nosotros conocemos la latina y la que vivimos normalmente, pero hay en otras que sí se hacen ciertas cositas, digamos, que son más, digamos, más cercanas a los judíos que la que nosotros hacemos, porque la de nosotros es un poco diferente en ciertos aspectos, pero hay ahí. Si usted se pone a hacer historia, digamos, y leer la misma escritura y comparar, y vemos que hay muchísimas cosas que están relacionadas con unas judías, y por eso podemos decir que esa es como una prefiguración de lo que nosotros hoy vivimos y que el Señor ha llevado y que nos ha ido mostrando y que nos va descubriendo poco a poco, ¿verdad? Porque ese es el problema, porque nosotros muchas cosas que vivimos la vivimos y no, tal vez no la vimos tan bien, a eso me refería yo que nos falta. No es que hay algo más, sino que nosotros no la hemos, digamos, entendido como es, y entonces nuestra forma de vivir, nuestra forma de celebrar, todavía es inmadura. No porque falte más que decirnos, sino que falta más de nosotros de entender y de vivir, para vivir mejor. Como estos detallitos que estamos haciendo hoy, digamos, nosotros, y muchas de esas cosas las sabemos, pero nos ponemos a reflexionarlas, nos ponemos a interiorizarlas para vivir mejor la palabra de Dios, para tener ese encuentro con el Señor en la Eucaristía dominical, sobre todo, ¿verdad? Mejor. Muchas veces no nos sacamos el tiempito, por eso es que, digamos, nosotros estamos aquí, debemos de darle gracias a Dios porque nos da esta oportunidad para que nosotros reflexionemos estas cosas y así podamos mejorar nuestra forma de vivir y de adorar al Señor. Y todas estas cosas que no, como las que mencionó doña Rosibel, son procesos de enriquecimiento para nosotros, pero a través de la misma historia, del mismo proceso de cómo nosotros nos vamos relacionando con Dios y cómo debemos de ir creciendo como comunidad y también a nivel personal, ¿verdad? Como estamos aquí, nosotros estamos aprendiendo a nivel personal, pero también afectamos a los, a las personas con las cuales convivimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van viendo cambios en nosotros que no se las decimos, sino que las vivimos. Y entonces reflejamos esa vivencia mejor con Dios. Y entonces vamos afectando para bien a todos los que están a nuestro alrededor. Y eso es también vivir y predicar al Señor. Muchas Gracias, Bismarck. gracias, don Bismarck. Sí, Muchas gracias. gracias. De hecho, bueno, para adicionar ahí a toda la explicación que nos dio Bismarck, que en efecto, obviamente, hay celebraciones judías que son propiamente, ¿verdad?, del pueblo judío, en este caso del Yom Kippur, que mencionaba doña Rosibel, solamente es una celebración del pueblo judío. De hecho, los adventistas del séptimo día no lo celebran, ellos no tienen esta festividad, es solamente del pueblo judío porque el Yom Kippur es la conmemoración del día de la expiación, ¿verdad? De ellos, ellos lo que celebran ese día, que lo ven como el más sagrado, ¿verdad? Sí, Es poder reconciliarse con Dios. Entonces, ujú, exacto. es un ayuno estricto de 25 horas. Pero imagínense, ellos tienen el Yom Kippur para reconciliarse con Dios una vez al año. Nosotros tenemos la Eucaristía todos los días. Vean qué bendición, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, es una celebración solamente del pueblo judío, ¿verdad? No lo celebra ninguna otra religión, ninguna secta. Nosotros, ¿verdad? Como católicos podemos reconciliarnos con Dios todos los días. Y qué bonito, ¿verdad? Esa bendición que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Doña Adriana, dígame. Sí, en cuanto a eso que dices, el Yom Kippur es el día del perdón. Yo tengo una conocida que es judía. Bueno, ella era como nosotros, pero se casó con un judío, entonces es la cristiana más judía que conozco. Y bueno, se convirtió al judaísmo, en fin, y lo practica más que cualquier otra judía que yo pueda conocer. Entonces ella me explicaba que el día del perdón, pero miren la contradicción tan grande. Lo que pasa es que en toda parte se cuecen habas.
Entonces ella me decía que el día del perdón, si tú te encontrabas con alguien y le debías un dinero, se lo tenías que pagar desde cosas materiales como eso, o que tenías un libro de alguien y ya era pues sagrado devolvérselo, cosas por el estilo, pero también en cosas espirituales. Alguien que te había hecho algo y tú no estabas de acuerdo y llevabas pues bastantes años sin verla y la veías, la tenías que perdonar. Entonces me parece muy curioso porque ella me dice, entonces por eso es que muchos judíos no salen ese día para no tener que pagarle ni perdonarle a nadie. O sea, Así bastante. yo no puedo Sí. creer que haya gente, o sea, es demasiado contradictorio. Y sí, como dice Cindy, nosotros gracias a Dios pues tenemos la Eucaristía y de hecho podemos ir en cualquier momento a confesarnos y obtenemos el perdón de Dios, cosas por el estilo. Pero mire que como le digo, en toda parte se cuecen habas que hasta, no, es que como no voy a perdonar, entonces no me dejo ver para no pagarle la plata a aquel, para no devolver aquello, para no perdonar a esta. O sea, ¿qué corazón es el que tienen por dentro? ¿Verdad? Qué curioso. El tal famoso Día del Perdón. Sí. Sí. Muchas gracias, doña Adriana, por su comentario. De hecho, sí, es bastante contradictorio, ¿verdad? E igual, es como usted dice, nosotros podemos confesarnos en el momento que podamos hacerlo y queremos hacerlo, ¿verdad? Y al final yo creo que tenemos una bendición tan grande, ¿verdad? Porque para mí la confesión es un regalo. En realidad, no solamente lo veo como un sacramento, lo veo como un regalo que el Señor nos dejó, ¿verdad? Qué bonito, porque ya perdonados, ya el Señor nos perdonó. Está en nosotros no caer en pecado, ¿verdad? No está en nosotros continuar buscando el camino de fe y, por supuesto, continuar buscando la santidad. Doña Josette, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, en realidad es como sumando un poquitito nada más a lo que estaba por ahí diciendo la hermanita Adriana del Día del Perdón. Yo recuerdo que tengo una conocida que trabajó para un concesionario de carros acá en Costa Rica, que los dueños son judíos y entonces ellos cierran esos 2 días al año porque según lo que ellos creen es que si, como las personas obviamente les están debiendo, ¿verdad? El dinero de los carros que compraron, entonces ellos creen que si ese día alguien llega a pedirles que les condonen la deuda, ellos están en la obligación de condonarla. No pueden decir que no. Entonces prefieren cerrar. Y yo le decía a ella que bueno, no sé, ¿verdad? Que ilusos, perdón, pero me pareció algo tan fuera de sentido de pagarle a todos, son unos días de vacaciones que se les suman, tienen que pagárselos a todo el personal, de algo que en la cultura al menos costarricense no se va a dar, nadie va a llegar, bueno, no sé, pienso yo que nadie, pero, o al menos un nivel muy poco de personas que lleguen con una deuda van a llegar ese día y decirle, perdóneme la deuda, ¿verdad? Bueno, tendría que ser alguien muy astuto que se valga de eso, pero culturalmente no se daría. Entonces, ¿verdad? Prefieren, como dice doña Adriana, o sea, ellos se contradicen, prefieren pagarle a todos esos, y a toda la planilla esos 2 días, a que alguien llegue y les pida que les condonen la deuda, ¿verdad? ¿Y cuántas personas tienen esa gente en planilla? Imagínense. Entonces, no sé, como que sale más rentable, ¿verdad? Y por el lado de la reconciliación, que exactamente, ellos tienen un día al año, en cambio nosotros, bendito sea Dios, tenemos la bendición de que al menos acá en Occidente, nosotros los católicos somos muy bendecidos porque podemos ir a misa todos los días, tenemos parroquias que celebran misa a distintas horas todos los días y si en alguna parroquia no dan misa los lunes, habrán otras en las que sí. Es tema de que menos de 10 kilómetros a la redonda, o sea, puede ir, es más, cuidado si no 5 kilómetros a la redonda. Y decía San Padre Pío que la confesión es el único tribunal a donde usted llega y se declara culpable y lo liberan, ¿verdad? Y Eso. sale perdonado, porque es el único en el que usted puede decir, bueno, soy culpable de esto, de lo otro, y sale más bien, o sea, sin ese peso, y sale perdonado, sale liberado. Entonces, bendito Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos sí, es que es una bendición, es Una un bendición. privilegio, es una gracia, ¿verdad?
Eso sería. Muchas gracias. Gracias, doña Josette. Qué palabras más bonitas. De hecho, me conmovió mucho lo que usted acaba de decir porque es cierto. ¿Verdad? Qué amor tan grande, ¿verdad? Tiene nuestro Señor hacia nosotros, que en efecto es el único tribunal donde vamos a decir, me declaro culpable y salimos perdonados. Y bueno, y aprovechando eso, ¿verdad? Invitarlos a todos que ojalá, ¿verdad? Todos podamos ir y confesar eso que tenemos ahí todavía, que tal vez no tenemos el valor o la fuerza de hacerlo, porque definitivamente el Señor es tan grande, ¿verdad? Que nos dejó este regalo tan lindo, esta bendición tan hermosa. Hermanos, ¿alguno tiene algún comentario? Claro, dígame, doña Josette. Sí, otra cosita, perdón, si me acabo de No se olvidar, preocupe, no se preocupe. a mí me encanta el Padre Pío, entonces siempre me gusta como leer mucho de él, ¿verdad? Y entonces él decía, ¿verdad? Que la confesión, decía, cada cuánto saca usted la basura de la casa, ¿verdad? Entonces él recomendaba decir, pues cada semana, ¿verdad? Pues eso, esa es la confesión, pero muy insistente, ¿verdad? De él con el tema de la confesión, de que uno tenía ¿verdad? Porque decía él que inclusive hasta los pecados veniales más pequeñitos, pues a uno se le podían hacer, ¿cómo es que se llama? Callo, ¿verdad? Y otra cosa que decía él es, y ahora que usted dice eso, de que aunque sea algo así, lo que nos estemos, ¿verdad? Martillando en la cabeza, que nos animemos y que vayamos, porque decía el San Padre Pío que una vez llegó el demonio a confesarse con él, y que entonces, de que después de que hizo toda la fila y todo, llegó y le dijo que él le preguntó, ¿cuál es tu pecado? Y entonces él le dijo, no, ninguno. Y entonces a qué vienes y dice, a devolver lo que me robé. Y entonces dice, ¿cómo? ¿Verdad? Y él ya en eso lo reconoció. Y era el demonio que le dijo, sí, es que vengo a devolverles la vergüenza que les quité para que pecaran, pero vengo a devolvérselas para que no lo confiesen. Entonces hay que luchar, ¿verdad? Contra esa vergüenza. A la final uno, no sé, es una gracia también aprender a ver que, no a ver un sacerdote, sino ver, porque hay que recordar que ellos están en persona Cristi, ¿verdad? Entonces, es eso, es una gracia también pedirle al Espíritu Santo que lo prepare a uno, ¿verdad? Siempre a través del examen de conciencia y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a disponer el alma de uno para una confesión correcta, ¿verdad? Y Así es. una confesión consciente y lo mejor, lo más bello, una confesión humilde, ¿verdad? Reconociendo la miseria ante Dios y sabiendo que siempre vamos a salir perdonados. Es decir, vuelvo y repito, ¿verdad? Es una gracia, es el único tribunal que usted dice, soy culpable de esto y vaya, tranquilito, yo lo observo, ¿verdad? Y como decía usted hace un ratico, ya el perdón lo tenemos. El tema es que nosotros aceptemos ese perdón. Yo creo que ya no interrumpo más. No se preocupe, muchas Tranquila. gracias por sus palabras, de verdad, muy lindas. Me llegaron muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por la participación de cada uno. No sé si alguno tiene algo adicional que nos quiera compartir. Buenas noches. Es una Buenas noches. consulta. Claro, adelante. El tema de hoy era el 20 o el 19, o el 19 es el que, bueno, no sé si estaré confundida yo. Ok, hoy el tema es el número 19, pero tenemos dos temas anteriores que no se han dado. Ya le voy a compartir cómo estamos. Pero el tema, es que no sé si fue que, bueno, yo eso lo pasé a un cuaderno, no sé si el tema 19 lo habré escrito mal. No sé Déjame. si, no sé si estoy confundida con lo del enodismo en el sacramento del matrimonio. No recuerdo que lo hayamos visto o estoy confundida, no sé. Ahí me disculpan si estoy enredada. Porque No, no, puede ser no que se yo, preocupe. puede ser que yo lo haya escrito también mal, ¿verdad? No, no se preocupe. Vamos a ver. Ok, digamos, hoy estamos en el tema 19, ¿verdad? Que es sábado domingo. La semana pasada vimos el matrimonio, si se pueden divorciar. Anterior a eso, fue el tema 17, que fue la orden sacerdotal, el celibato, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los temas que tenemos pendientes? Tenemos el tema 16, que es sobre la confesión, y vean, justamente hoy terminamos hablando de eso. Tenemos pendiente el tema 16, tenemos pendiente el tema
14 que se llama No son vanas repeticiones. Se puede repetir oraciones. Y ese tema va enfocado al tema de que muchas de las críticas que se recibe, ¿verdad? A la Iglesia Católica o a la fe católica es sobre que nosotros pasamos repitiendo siempre la misma oración que el Padre Nuestro, el Ave María, ¿verdad? Y ese tema va enfocado por ahí. Fuera de ahí, todos los demás temas los llevamos al día. Son los únicos dos que tenemos pendiente. El 14, que se llama No son vanas repeticiones, y el 16, que es la confesión, unción, se puede confesar a con un hombre. Y después de ahí, todos los otros los hemos venido teniendo sin ningún problema. No sé si te quedó claro o quieres que te pase como una lista. No, tranquila, porque yo Ah, tengo ok. la lista. Lo que pasa es que puede ser que lo haya escrito mal, porque entonces el enodismo en el sacramento del matrimonio va con el tema 18 también. Vamos a ver. Sí, ese es del tema 18, el de la semana pasada. Bueno, entonces lo confundí. Ahí me disculpan, muchas No gracias. se preocupe, gracias a usted. Vamos a ver, ¿alguno más? ¿Tiene alguna consulta, alguna duda? Bueno, entonces de no tener más comentarios ni ninguna consulta, nuevamente agradecerles a todos por el tiempo que sacan para compartir este ratito con nosotros. De verdad que bueno, ¿quién más que Bismarck puede decir y dar fe de que somos nosotros los que salimos más edificados? Y de verdad que les agradecemos mucho también por todas sus oraciones, no solo para el ministerio, ¿verdad? Sino para todas las personas que lo integran. Vamos a terminar con una oración en este caso. Veo que se acaba de conectar don Cristian. Don Cristian, ¿cómo está? Buenas noches. Don Cristian, ¿me escucha? Bueno, parece que no me está escuchando. Entonces, Bismarck, aprovechando que hoy tenemos tu compañía, ¿nos puedes ayudar con la última oración, por favor? Ok, está bien. Ok, nos ponemos en presencia del Señor, ¿verdad? Como ya hemos estado, y le damos gracias a Él por este encuentro que hemos tenido y decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que nos has reunido hoy para hablar un poco de ese día en el cual debemos de encontrarnos para darte gracias. No porque sea el único lugar ni el único momento, sino porque es un día especial en el cual tú nos has dejado y nos ha dado tú para que nosotros vivamos esa experiencia y ese amor que tú nos das y que así amándonos y dejándonos amar por ti, podamos amarnos entre nosotros, para que caminando en este quehacer diario al cual tú nos llamas, podamos irnos santificando, porque ese es el proceso de vida que nos llama a hacer a cada uno de nosotros, ser verdaderamente cristianos, esos Cristos que caminamos todos los días, esos caminos, y por consiguiente poder así dar fe de ti, dar a conocerte, y así dándote a conocer podemos vivir cada uno de nosotros en ti y tú en nosotros, y siendo uno contigo podamos caminar hacia esa vida eterna a la cual tú nos llamas y quieres que estemos contigo. Por eso digámote a ti que tú eres el Señor, y en ese proceso de ser nuestro Señor, podamos nosotros así alcanzar la dicha de ser hijos en el Hijo. Y haciendo hijo en el Hijo, tengamos también esa gracia para poder decir esa oración que tú mismo nos has enseñado. Y por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Así pues, danos esa dicha de estar en nuestros hogares, con nuestras gente, con nuestras familias, esa dicha de estar también contigo. Por eso decimos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tengan muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Bismarck, también. Que pasen buenas noches, hermanos. Bendiciones, que Dios los bendiga y los proteja. Y nos vemos la otra semana si Dios lo permite. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Gracias muchas a buenas ustedes. noches, gracias. Gracias.